Y vamos a comenzar con el programa, con el tema del día. Os decía que si no os habéis enterado todavía, yo creo que es buen momento para hacerlo. Por desgracia, un nuevo incendio en nuestra provincia es bastante complicado, por lo que me han chivado desde primera hora de la mañana ya. Era de una envergadura importante. Y tengo conmigo a Pablo y a Juan Carlos, por favor, adelante, pasad, acompañadme. De la Asociación de Trabajadores de las Brief. Muy buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy bien. Un lunes duro, ¿no? Imagino. Para nosotros en concreto no, porque estamos aquí, pero para los compañeros que están ahora de la Brief de Tahuyo trabajando y del dispositivo de Castilla y León en el incendio de Boca de Huérgano, pues complicado. Digamos que hemos tenido suerte, se puede decir, de que hayáis podido asistir, porque en cualquier momento pues uno de un teléfono y que me digan: Patricia, que nos tenemos que ir a Boca de Huérgano. Contadnos un poco las características de este incendio, cómo ha sido, cómo está. Pues nada, desde primera hora de la mañana a las 10 han entrado los compañeros y les han dicho que tenían que salir para trabajar en la extinción del incendio de Boca de Huérgano. No sé cuándo se inició, supongo que por la noche, me imagino. Y desde las 10 de la mañana se han ido para allá y allí siguen los compañeros junto con el dispositivo de Castilla y León, allí dándole caña a ver si... Hay muchos medios trabajando además en este incendio, ¿no? Sí, sí, han metido muchos medios de la provincia y del ministerio, que nuestro dispositivo, las Briefs del Ministerio de Transición Ecológica. Cuando afrontáis un incendio como este, ¿qué es lo más difícil? Quiero decir, claro, aunque os quieran dar unas pautas de más o menos cómo va evolucionando, cómo hay que atacarlo, hasta que no estás allí en el campo no sabes muy bien, ¿no?, cuáles son las características reales, imagino. Sí, claro. A nosotros nos ayuda mucho el llegar desde el aire, en helicóptero, porque ya tenemos una visión bastante amplia del comportamiento y de la zona sobre la que vamos a trabajar. Bueno, y en base también nos van informando un poco del tiempo, del clima que vamos a tener en la zona. Pero claro, hasta que llegas allí y ves un poco cómo es la vegetación sobre la que vas a actuar y cómo se encuentra el incendio cuando llegas, pues no te haces una idea real. Sí que te puedes imaginar un poco por saber si ha llovido los días antes o tal, pero si no, hasta que llegas allí en el momento no te puedes hacer una idea real. Decíamos justo antes de entrar, justo antes de que comenzara el programa en directo, que parece que cuando se da un incendio se dan todas las características y todas las condicionantes propicios para que, si puede ser más difícil atajarlo, pues allí va a estar todo se va a poner de acuerdo. Va a llevar mucho tiempo sin llover, va a estar todo muy seco, va a ser un sitio de difícil acceso, va a hacer viento justo ese día, o sea que va a ser como todo a la vez. Hombre, principalmente para que se origine un incendio tiene que haber una chispa, ya sea intencionada o no, pero aparte de eso, normalmente, como has dicho, pues se cumple normalmente cuando hay una ola de incendios fuerte o en diferentes puntos del país se cumplen una simultaneidad de incendios, se tienen que cumplir pues todas esas condiciones que has dicho, que haya bastantes días sin llover, es decir, un estrés en la vegetación, calor, bastante calor, o una ola de calor como la pasada en el incendio de Navalacruz. Se tienen que cumplir las condiciones y luego, por supuesto, que haya esa chispa que lo produzca. Bueno, no sé si se puede decir, pero por desgracia hay un porcentaje muy elevado de incendios que no son accidentales, ¿no? Sí, el porcentaje altísimo está la mano del hombre detrás, bien de manera intencionada o bien por negligencias, pero la mano del hombre suele estar detrás en el 90% de las causas de los incendios. Vosotros que trabajáis, perdona que te interrumpa, justo pues a pie de fuego, como si dijéramos, es mucho más fácil que se descontrole que controlarlo, entiendo. Sí, el controlar un incendio conlleva mucho trabajo, muchos medios y sobre todo bueno, mucha planificación también. Días como hoy, como lo que me comentaba Pablo de climatología, que se espera entrada de
de inestabilidad, con tormentas, pues suelen ser complicados por cambios de aire, cambios de presión. Entonces, pues todavía se hace más complicada la extinción del incendio. Entonces, pues sí, desde luego que hasta que se acaba de controlar un incendio pueden pasar días, desde luego. ¿Cómo trabajáis las brief cuando llegáis a un incendio? Quiero decir, una jornada que se sabe cuándo empieza y no cuándo acaba, o cómo es cuando recibís una llamada de necesitamos vuestro apoyo. Bueno, nosotros en principio las 10 bases brief que hay repartidas en la geografía nacional, somos un medio estatal del Ministerio de Transición Ecológica. Entonces, somos un medio de apoyo a las comunidades autónomas. Entonces, cuando la comunidad autónoma nos requiere, nosotros podemos actuar en todo el territorio nacional, y si nos llamaran para otro lugar de Europa o del mundo, si quisieran también nos podrían llevar, pero bueno, en principio nuestro ámbito es el territorio nacional. Pues para allá vamos, nos desplazamos en nuestros helicópteros y allí recibimos instrucciones de trabajo y nosotros llevamos pues todo tipo de herramientas de extinción y acompañados del apoyo aéreo con descargas de Helibalde, pues nos ponemos manos a la obra. Y quiero decir, el turno termina cuando está controlado, termina a las 8 horas como los turnos de trabajo de todo el mundo. Nosotros tenemos regulado que podemos trabajar un máximo de 12 horas ampliables a 14. La jornada laboral de 14 horas no puede pasar porque ya después de un esfuerzo tan grande como el que se realiza en un incendio, pues es peligroso principalmente para los integrantes. Y podemos trabajar un máximo de 8 horas efectivas en incendio. Pero bueno, que la jornada al final pues da de sí esas 14 horas, podemos trabajar al final con el turno que tenemos ahora, está articulado que podemos darnos relevo y podemos cubrir con el dispositivo brief 24 horas. Nos dan relevo los compañeros que están en disponibilidad. Si nos llamaran ahora a nosotros, pues tendríamos que dejaros aquí y irnos a dar el relevo a boca de huérgano. Y podríamos trabajar toda la noche hasta las 7 de la mañana y así al día siguiente volver a cubrir otra vez con el turno que está ahora trabajando, que ha descansado sus 12 o 10 horas, a seguir la tarea así hasta que se apague. Bueno, y es que además, quiero decir, requiere de una actividad física, de una preparación, tanto física como mental, entiendo, muy importante, porque no tiene que ser fácil tampoco afrontar un incendio de una magnitud. No sé el de Boca de Huérgano cómo está en este momento, pero me pongo, por ejemplo, hace no tantas semanas, en Ávila, ver que estamos trabajando, o estáis trabajando, yo no estaba, de hecho, estáis trabajando para mitigar ese incendio y que aquello no termina de apagarse nunca, afecta, ¿no? Quiero decir, hay que estar muy entero y decir, es que no podemos parar, es que depende de nosotros al final. Claro, un incendio como el de Ávila, el pasado de Navalacruz, ha sido el incendio más grande de Castilla y León desde que hay registros y el de España de este año el más grande. Al final un incendio de ese calibre lo más importante es que es una emergencia social, afecta principalmente a personas y a sus bienes. Por suerte no ocurrió nada a ninguna persona, nadie por suerte murió ni falleció, ni tuvimos, creo que solo un herido, un bombero forestal que fue un atropello. Afortunadamente no fueron grandes males mayores que lamentar, pero sí que infraestructuras y bienes como naves, casas, afectó a pueblos, pues a eso ya es una emergencia social. El monte pasa a un segundo plano y lo primero y prioritario obviamente es la gente. Pero claro, que la gente tampoco se confíe, porque muchas veces se producen estos incendios en el monte, pero como decíamos antes, aquello avanza y avanza por donde encuentra el camino abierto. Entonces es fácil que un incendio que ha empezado en un monte, si tiene alguna localidad cerca, pues acabe aproximándose y llegue a ser peligroso. ¿Qué podemos o qué debemos hacer los usuarios para evitar este tipo de cosas? Bueno, los que son intencionados evidentemente podían quemarse el pelo de la cabeza, sí, eso, pero los que son por negligencias, porque es un descuido que creemos que está controlado y no, ¿qué tipo de cosas son las que suelen desencadenar un incendio sin querer, digámoslo así? Bueno, descuidos sobre todo. En verano, por norma general, están prohibidas las quemas de rastrojo o quemas de montones de restos, suelen estar prohibidas en todo el periodo estival. Y bueno, pues aún así hay gente que lo sigue haciendo.
pues siempre intentar que esas quemas de rastrojo o esas quemas de restos pues que se hagan siempre dentro de los periodos estipulados para ello, que ya son a partir de octubre aproximadamente, si las circunstancias climatológicas lo permiten. No hay octubres que han venido con mucho calor y que ese periodo de prohibición, digamos que se alarga. Pero tomar las mayores precauciones posibles. Si vas a hacer una quema de rastrojo de restos, pues siempre tener unas mochilas, unas mangueras cerca. Si muchos incendios que se producen, que son negligencias por cosechadoras, que las propias cosechadoras tengan material suficiente cercano para poder atajar en un primer ataque esa chispa que salta. Claro. O sea, medios hay, son medios que además vienen estipulados también, digamos, por ley, que es la ley marca qué es lo que tú tienes que llevar en caso de que vayas a hacer una labor de ese tipo y cumplir la ley en el fondo. Y usar el sentido común. Sí, claro. Sí, al final se trata de buenos hábitos y que no se ocasionen, evitar esa chispa que pueda originar un incendio. Sobre todo porque luego las pérdidas, siempre hay pérdidas, digamos que con un incendio, aunque no tengamos que lamentar víctimas, digamos que siempre hay pérdidas, ya sean en fauna, en flora, en nuestros montes, en naves de la gente que vive cercano a esos pueblos. Entonces, al final es cuestión de todos, es responsabilidad social con el medio ambiente que nos rodea, y con eso os daría menos la lata. Y yo creo que no estaría nada mal. Sí, hombre, estamos además en unas circunstancias ya de... Se habla mucho del cambio climático, ¿no? De que ya lo tenemos encima, y sí que es cierto que el comportamiento ya de los incendios de los últimos tiempos aquí en España, ya no digamos en Australia o Estados Unidos, ¿no? El comportamiento que están teniendo. Ya tiene que ver mucho el cambio climático, pero hay un factor muy determinante del que casi nunca se habla, bien por interés o bien por lo que sea, que es la despoblación. Claro. La despoblación y el desuso, el no uso que había en su día del monte, de los espacios naturales. Y ese es un factor tremendamente determinante en que haya incendios cada vez más grandes y que además afecten a las poblaciones, cosa que hace 10, 15 años la experiencia nos la ha dado siempre el trabajar en esto, que no ocurría. No ocurría porque el monte estaba aprovechado el monte. Sí. Y ahora, quien tenía allí sus pastos o sus cosas, pues mantenía limpio, ¿no? de la maleza, este tipo de cosas, claro, es que es muy importante. La gente que vivía en los pueblos vivía del monte y aprovechaba todos sus aprovechamientos para todo, leñas, claro. Pues, de todo lo que se te ocurra. Y se contribuía a que hubiese menos posibilidad, ¿no? Menos, digamos, pues sí, al final la maleza o menos cosas que entorpecieran esa vida en el bosque, que al final son las que son más propicias y mantenían los lugares más limpios, porque los que parece que van de paso y se marchan son los que lo dejan todo, bueno, de aquella manera. Chicos, lo tenemos que dejar aquí por hoy. Muchísimas gracias por haber acudido esta tarde al programa y bueno, esperemos que nos tengan que llamar y que a medida que vayan pasando las horas ese incendio en Boca de Huérgano esté cada vez más controlado. Muchísimas gracias. A vosotros. Y enhorabuena por la labor que desarrolláis. Gracias. Que cuidéis nuestros montes. Gracias.